Esta mañana decía que desde los 13, y resulta que Nico no dice ahí que de 13 años, sino de 13 al 15. ¿Sí o no? Pero quiere decir, ¿no? Bueno, pero Nico, ¿cómo les pareció Nico? Es que Nico estudia teatro, por eso hace teatro aquí y en la casa. Pero no se perdió la plática, ¿cierto que no se perdió? La plática está ahí completica. Estudia en el Teatro Nacional. ¿Es que estudias? Bueno, muy bien. Vamos a darle un aplauso también a esta hermosa. Vale. Muy bien. Gracias a todos los papás. Feliz día. A todas las mamás que a veces, como mi esposa oraba, que a veces les toca hacer ese papel que no es fácil. Pero bueno, vamos a estar aquí compartiendo esta mañana. ¿Les parece? Bueno, ya es tarde, pero estamos aquí dispuestos a recibir una hermosa palabra de parte de Dios. ¿Les parece que hoy podamos compartir, todas las personas que hoy nos visitan por primera vez, los que están allí en internet? Bueno, hoy tenemos unidas dos fechas, ¿no? Una, el Día del Padre, estábamos viendo cómo respondía la iglesia. La mañana vino un buen número, estaba más o menos la iglesia un poquito más de la tercera parte y hoy un buen número. Damos gracias. Y también está lo de vacaciones. Ya hay mucha gente de nuestra iglesia que está fuera del país y otros están fuera de la ciudad porque están ya en vacaciones de mitad de año. Entonces también, si están viéndonos, estamos extrañándoles y estamos acá para poder compartir este día muy especial. Pero bien, tenemos un tema hoy muy práctico. Estaba orando en estos días para que Dios nos mostrara cómo poder tener este tema, y aunque muchos ya han estado en procesos aquí en la iglesia, pero seguirán, porque esto ha ocurrido conmigo, que a través de los años este proceso he tenido que estar una y otra vez, porque es un proceso que está en espiral. Todo el tiempo estamos pasando una y otra vez por situaciones que vivimos, y hoy vamos a compartir sobre el temor. Y todos los seres humanos de una manera u otra sentimos el temor, que se puede llamar como fobia o se puede llamar de otras maneras como el miedo. Pero este síndrome que está acá, Dios nos está diciendo que hoy tenemos que tener victoria sobre ¿qué? El temor. Pero vamos a mirar dónde fue donde por primera vez el hombre sintió temor. Y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Y ahí hay la historia bíblica donde el Señor estaba mostrándonos cómo el temor empezó a invadir al hombre. Estaba Adán y Eva en el huerto y Dios les había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal, sino del de la vida. Y cuando ellos no lo hacen, entonces Eva induce a Adán y Adán se deja inducir al pecado, al no obedecer a Dios. Entonces le invade un sentimiento tremendo a ellos. Dice que cuando un día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Miren esto, cuando una relación empieza a andar, una relación como la que tenía Adán y Eva con el Señor, era íntima, era una relación continua. Y ustedes ven, ¿se acuerdan cuando Jeffrey, los que escucharon a Jeffrey hace unos meses hablar, como buen artesano, él estaba hablando de cómo creó un idioma con su esposa, ¿cierto? Y decía que yo no sabía cómo era que cuando mi esposa estaba brava conmigo en la reunión, ella creaba un lenguaje. Y se acuerda que decía que en la mesa estaban bravos y le cogía la pierna y la otra le decía. Uno cuando va y en las casas, en los hogares se van creando un lenguaje, pero en los matrimonios, cuando mi esposa, por ejemplo, quiere irse y ya está cansada en algún lugar, ella me va cogiendo la pierna y me hace así. Ese lenguaje es: nos vamos porque estoy cansada y ya me quiero ir a dormir. Y donde yo no le haga caso, me hace más duro todavía. No entiendes, el segundo mensaje es: no entiendes, ¿sí? Y cuando de pronto me hace una cara
inquisitiva, inquisidora, ¿cierto? Entonces cuando ya la veo, yo digo, Dios mío, adiós. Cuando mi esposa tiene hambre, es Transformer, se pone verde. Ella se va poniendo un domingo cuando salimos de acá, que a veces las personas lo abordan y uno va saliendo. Ella a la 1 de la tarde está sonriendo. A las 2 ya. A las 3, 3:30, corra porque me va a cascar. No, hasta allá tampoco. Me va a pegar. Sí. Uno va creando lenguajes. ¿Cuántos acá de los casados han creado un lenguaje que uno no tiene que hablar y por señas o por la cara uno ya sabe qué está pasando? A ver, ¿cuántos aquí cuántos aquí? ¿Sí? Y uno no tiene necesidad en un momento de pedir. Por ejemplo, yo sé cuando mi esposa está de mal genio y no tengo que decirle, ¿estás de mal genio? Entonces, lo único que yo sé es que no debo hablar, no debo hacer la pregunta, ¿estás de mal genio? ¿Sí? Es que ¿qué cara crees que tengo? Cuando Adán y Eva crearon esta relación, era una relación perfecta. Y lo mismo sucede cuando nosotros con Dios, y ahora vamos a ver en otro punto, no podemos crear esa relación o la cortamos y entonces nos alejamos. Y dice la historia que entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Como habían pecado, habían cortado la relación con Dios. Y escuché que andabas por el jardín y ¿qué tuvieron? Dice aquí, tuve miedo. Aquí aparece por primera vez la palabra temor, miedo, en la Biblia en cuanto a la situación de una relación con Dios y el hombre. Y tuve miedo y me escondí. Y entonces los temores vienen y entonces por eso me escondí. ¿Cuál era el temor? El temor que había allí era que ellos habían errado, ellos habían fallado, ellos habían hecho cosas y no habían obedecido a lo que Dios les había hecho. Ahora, ¿qué es el temor? Vamos a mirar aquí rápidamente. Temor es, en primer lugar, la expectativa de algo malo que pueda suceder. Todos tenemos temor a muchas cosas y eso es algo que no se puede quitar. No podemos decir, yo no tengo temor a nada. Entonces, eso es temor, expectativa de algo que me pueda suceder malo, ¿cierto? Cuando Job 3:25 decía, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y hoy a través de la enseñanza vamos a mirar que hay cosas que no vamos a poder en un momento quitar y van a suceder. Y no, por más de que hagamos lo que hagamos, nos compremos seguros de vida, nos compremos una cantidad de cosas, no va a pasar nada. En segundo lugar del punto 1, ¿qué es el temor? Es el sentimiento negativo provocado por algo malo que me sucedió. Y generalmente las fobias vienen por situaciones del pasado. Y a través de esta enseñanza voy a contar 3 fobias que yo tuve en un momento dado por circunstancias que viví pasadas. Algunos no quieren volver a tener una buena relación, con establecer una amistad, porque hubo rota una situación, hubo heridas. Alguien no quiere volver a tener un negocio, alguien no quiere de pronto viajar por una mala situación. Tercero, es la incertidumbre por la realidad de las circunstancias que no podemos enfrentar. Hay situaciones como gigantes que se vienen. Hoy vamos a tomar una decisión y aprender a tomar decisiones de circunstancias o de personas que en un momento determinado no podemos enfrentar. Escucha, sucesos, situaciones, circunstancias, personas que en un momento de pronto no podemos enfrentar. Puede ser nuestros padres mismos, nuestra familia extendida, nuestro cónyuge, nuestros hijos, aún un nieto, un jefe, un compañero de trabajo, un amigo, no sé qué tipo de persona, pero esa incertidumbre que no nos permite controlar esas circunstancias o enfrentarlas, nos va trayendo temores. Dice en Números 14:3, miren cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando ellos tuvieron que ir a todo el desierto, cuando salieron de allí vivieron más de 430 años esclavos
y salieron y se enfrentaron con una realidad que era un desierto, y ya llevaban años por su desobediencia. Y miren las frases que utilizaban: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No será mejor que volviéramos a Egipto? Y claro, hay temores, situaciones que nos hacen casi a veces devolvernos y regresar atrás. Pero miremos algunos temores que pueden venir a la vida de las personas comunes. ¿Qué produce el miedo? Sentimientos muchas veces irrazonables. O sea, estamos pensando, por ejemplo, el que se sube en un ascensor, y las mujeres sobre todo el vestido se lo va a agarrar a la escalera y la va a ir ahorcando cuando va subiendo. Y llegan al final y sale en la prensa: escalera asesina. ¿Ustedes siguen cómo va? ¿Qué produce? Desórdenes estomacales, boca seca, produce sentimientos de temor. Y aquí hay varios médicos que nos pueden corroborar esto que estoy diciendo. La situación del temor empieza aquí en la mente. Estos días hablamos con una pareja que me decía: uy, no, pastor, es que es terrible. ¿Cómo me dice un viaje a España, 7, 8 horas, a Francia o Alemania, 12 horas metida en un ascensor, perdón, en un avión? ¿Y cómo voy a quedar ahí con la claustrofobia, todo cerrado, terrible? La persona que se sube a un ascensor, no sé aquí cuántos le tienen fobia a los ascensores. ¿Cuántos acá le tienen fobia? ¿Hay alguno que le tenga fobia aquí a los ascensores? ¿Ninguno? Bueno, en la mañana habían varios. ¿Cuántos a los aviones? De quedarse ahí. Ok, vamos a orar por esto. Miren cosas. Por ejemplo, miremos situaciones, por ejemplo, de miedo. Miedo a las enfermedades. ¿Cómo se pone uno cuando uno va aquí, que hay varios médicos en esta mañana? Uno va a ir donde ustedes y se tomó exámenes, esperar los resultados, mirar si tiene o no cáncer, si tiene un problema estomacal, si le van a decir que tiene la presión alta, que si tiene diabetes, bueno, todas estas enfermedades, si tiene bipolaridad. Y es el temor, y a veces ir al médico se vuelve terrible confrontar esto. O el recibir la noticia de otros. Recibir, por ejemplo, las malas noticias económicas. Cuando una obligación no se ha podido cumplir, el temor a contestar el teléfono, que me llaman de la deuda, del agiotista, del banco, del apartamento, de la cuota de la administración, del arriendo, bueno, de la oficina, el saber que tenemos que pagar empleados, y eso va produciendo un temor tremendo. Y esto va trayendo angustia. Mire, por ejemplo, temores a todos los gérmenes, porque se me prenden. Y entonces anda uno, ahora uno los ve con los tapabocas, ¿no? Es que hay unos gérmenes en mi casa. Pero esto solo lo hago 2 veces al año y me dura este temor 6 meses. Todo el año, hipocondriaco. Cada germen se te pega. A los animales. ¿Cuántos acá le tienen miedo a los ratones? Mujeres, por favor. Y si hay hombres, hoy vamos a morir a esto. A los insectos. ¿Cuántos a los insectos? Las arañas. Todo esto, mire, nosotros hemos pasado, pero trae temor a la gente, al rechazo. Escúcheme hoy, al rechazo. Nosotros teníamos, donde está la cabina hoy en día, era un baño, y esto era pequeñito. Y había una niña que cuando yo decía, vamos a saludarnos todos, se le movía la vejiga y se iba allá al baño y se encerraba. Y un día me confesó, me dijo: yo le tengo terror a saludar a la gente, y yo espero que todos se hayan saludado, y cuando ya salgo. Y salía y decía yo: pero ¿por qué te pasa eso? Dijo: es un temor tremendo. Hoy varios de ustedes van a enfrentar algo, a personas, a su cónyuge. Pregúntale al que está al lado: ¿alguien te la monta? ¿Alguien te la monta? ¿Alguien te la monta? Hoy vamos a quedar libres para empezar a enfrentar al cónyuge, al papá, a la mamá, al jefe, al cobrador, a aquel que en un momento te hace daño, aquel que te manipula. Escúchame, que te manipula. ¿Sí?
miedo al fracaso, miedo a casarme, miedo a tener hijos, todo lo que podamos mirar, ¿sí? Esta mañana estaba contando cómo mi hermano cuando pequeños, cuando él tenía, no sé, unos 7 a 8 años tenía Edgar Fernando que está aquí, había un pequinés, esa en nuestra época de moda no eran hoy los Golden Retriever, sino eran los pequineses de moda, eran los pequineses. Y él cada vez que iba a hacer un mandado, el perrito salía y él le tenía un temor. Y yo le dije, no, te vas a enfrentar a ese perro, perro que ladra no muerde. Y él se fue con esa teoría y se va así. Y el perro, perro que no que ladra no muerde. ¡Pum! Lo mordió. ¿Te acuerdas, Edgar Fernando? Tremendo. Entonces la teoría esa no sirvió. Y él desde ahí decía, no. ¿Cuántos aquí le tienen, por ejemplo, terror a los gatos y a los perros? A ver, ¿quién tiene a los perros? ¿Quién tiene? Allá 1, 2. Mira, hoy vamos a liberarnos. Dile, hoy voy a empezar a ser libre. Dilo con fuerza. ¿Hoy voy a qué? Hoy voy a empezar a ser libre. Si yo le dijera, levante la mano, ¿cuántos le tienen terror a sus papás? Muchos, a los abuelos, a su cónyuge, a sus hijos, al jefe. Un terror, pero terrible. ¿Sí? Miedo, ojo, a la autoridad. Yo estaba contando una de mis, yo no era alguien muy hermoso, no era alguien cuando pequeño, yo era un terror y le tenía miedo, porque yo destruía todas las cosas. Y entonces cada vez que mi mamá iba a visitar a alguien, ay, iba a traer a César Osvaldo, a Osvaldito lo va a traer. Y la gente le tenía terror que yo fuera. Y entonces yo no me dejaba peluquear. Pero voy a contarles qué sucedió. Cuando yo veía a un policía y veía a alguien del ejército, yo sudaba, pero sudaba. Yo decía, y así me mantuve hasta hace unos 15 años. Hasta que un día me arrodillé y le dije, Espíritu Santo, muéstrame por qué le tengo miedo a la autoridad y más representada de un policía y todo. Y mi madre me cuenta que a la edad de, cuando ya empezaron a peluquearme año y medio, yo no me dejaba y cogía al peluquero y le daba patadas, le pegaba y muy lindo el niño. Entonces me llamaban un policía y cuando estaba el policía, ¿cómo quedaba yo? Petrificado ahí. Y ahí sí me dejaba peluquear. Entonces le cogí una fobia desde niño a la autoridad. ¿Ven? Y eso trajo en mí una situación de esclavitud, porque yo decía, pero yo no me robé nada, yo no traqué a nadie. No, pero eso era un miedo terrible. Y decía, no, pero ¿por qué? Miedo del pasado, del presente, del futuro. Miedo al dolor, miedo a morir, miedo a la muerte, miedo a no tener lo suficiente. Clase media, por favor, de esto tenemos que liberarnos, porque hemos crecido en que tú eres lo que tienes, tú eres por lo que tienes, vales por lo que haces, vales por tu título. Y quiero decirte que esto no es verdad, esto no es cierto. Miedo a dar, miedo a no tener lo suficiente, clase media, media alta. El pueblo colombiano tiene que aprender a dar. Ustedes vieran el pueblo norteamericano cómo da, el pueblo inglés, el pueblo europeo, porque ellos aprendieron a dar. Nosotros los colombianos estamos hasta ahora aprendiendo. ¿Tú crees que porque vas a dar tus diezmos te vas a quedar? No, eso me falta para el presupuesto. No, eso no. Perdón. Yo te voy a leer Hebreos 13, a ver qué dice la Biblia. ¿Quieres? Abran ahí en Hebreos 13 y vas a mirar qué dice la palabra con respecto a eso. La Biblia me dice en Hebreos 13:5, no está en las pantallas, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? ¿Ven? Y cuando te están llamando para la cuota, hombre, si tenemos que perder, ¿qué tenemos que hacer? Pues perder. Me acuerdo cuando hace unos
más o menos unos 14 años, hubo una recesión aquí en Colombia, sobre todo para clase media, media alta, cuando hubo la apertura económica, y mi esposa, el carro no pudimos, nos atrasamos con las cuotas, iban a volverlo a refinanciar, pero fui un momento y dije voy a ir cómo está todo, y me dijeron deje el carro, si no lo va a refinanciar déjelo ya y lo haga en dación de pago. Cuando yo regresé el carro ya no lo tenía. Fue una tragedia cuando yo llegué y mi esposa me dice ¿y el carro? No, lo di en dación de pago. ¿Cómo? ¿Y ahora qué va a hacer la vida? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Y qué va a pasar? Y eso fue una tragedia esa tarde, una tragedia, porque el carro yo lo entregué ya en dación de pago. Y eso fue una tragedia en mi casa. Ahorita que Tati se estrelló, en estos días ella me escribió y me decía, perdóname por todos los inconvenientes que te he dado. Ustedes saben que ella se estrelló y gracias a Dios Cristel está bien, amor, ya estás bien, ya puedes aquí danzar, ¿no? Y Tommy iba detrás de su perro Golden Retriever. El carro por detrás quedó vuelto nada y todo. Y ella me escribía en estos días, porque nos prestaron unos días el seguro en los carros, nos quedamos sin carro. Esta mañana nos vinimos a pie, caminando, toda la cosa. Y ella me escribe el viernes, perdóname por todas las incomodidades que te he hecho pasar estas 2 semanas. Y yo le escribí, yo le digo negrita, y alguien me decía, es que le debiste haber colocado un poquitico más. Le dije, tú vales más que 10,000 carros. Y alguien me dijo, le debió haber puesto 100,000, porque es que 10 es muy poquito. ¿O no es así? Pero nosotros no entendemos eso. Para nosotros, los temores de quedarnos y nos quedamos sin carro y listo, ya lo vivimos hace 15 años y no nos pasó nada, estamos más bonitos, más hermosos. ¿Ven? Y mi casa y mi carro. Hace unos años le debía un dinero a una persona y eso fue tremendo, duré casi 3, 4 años pagándole en intereses. Y cuando dije yo voy a decidirme ya no más, porque me llamaba a amenazarme y a decirme un poco de cosas, dije no más, Señor, no más, no voy a permitir más que esta gente, ahora es terrible como hacen ese acoso de cobro, que no lo deberían permitir. Eso a la gente la enferma. Voy a ir por su casa y lo va a meter a abogados. ¿Qué debes decirle tú? Pues hágalo y listo, ya, me libero, no te dejes, tú no. La Biblia dice en Lucas 12, ¿no vales más que la comida y el vestido? ¿No vale más la vida? Y me van a quitar y me van a hacer y me van a embargar y me van. Ese es el sistema del mundo. Me acuerdo que esos días yo lo he contado acá. Le dije, lo voy a pagar en 3 cuotas. No, me paga todo el capital. No, le voy a pagar esto en 3 cuotas. Y Dios me dijo, dile así, de esa manera. Y después la señora me llamó, sí, es que él es un poquito duro. Le pagué en 3 cuotas, como Dios me dio la oportunidad. Y el último día, cuando ya giré esa plata, la pagué allá, yo grité en el banco, que la gente dijo, ¿y este loco qué le pasó? Y cuando salí, ¡ah! ¡Libre! ¿Cómo debo cantar? Libre. Esa canción, eso nos hace libres. De esos temores, y dice aquí claramente, es que, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Pablito, que es médico, tú sabes, la mayoría de la gente que va cuando está con dolores, la mayoría son que están somatizando, ¿cierto? Él me contaba el otro día, la mayoría que van están somatizando. ¿Y qué va a pasar? Y es que me va a tocar entregar la casa, es que me va a tocar, pues te va a tocar. Pero no vamos a acabar salud ni dejarnos atemorizar por eso que nos está pasando. Porque la Biblia lo dice, aquí lo dicen estos pasajes. Miedo a la soledad, miedo a no poder controlar la gente. Estaba viendo en estos días los años 80, están dando la década de los 80. Yo les contaba que disfrutamos con mi hermano y mi hermana y mi otro hermano, hacía años no disfrutábamos los 4 un tiempo como tuvimos, y empezamos fue a ver las películas, la música de todo nuestro tiempo, pero son por lo menos varias, entre ellos que son más jóvenes, pero yo me acuerdo, yo nací en el 59, crecí en los años 60, y me acuerdo que cuando yo llegué aquí viví en Cali unos buenos años, estaba de moda el twist. ¿Sabe cómo se llama el twist? Sí, el twist. Sí, así se bailaba. Entonces, cha, cha. Y las tías eran, ¿me permites un twist? Como decía Andrea López, que uno bailaba con las tías. Ya no era el bailadito de Pastor López.
sino era el twist. Entonces uno, ¿me permites un twist? Claro, tía. ¿Sí o no? Los que somos de esa época. Entonces recorrimos todo ese tiempo, pero saben que llegamos a los 80, y los 80 fue un tiempo donde lastimosamente, como ya veníamos de los 60, entrando el hipismo, a los 70 vino la libertad, el libertinaje, y era yo vivo como quiero, me acuesto con el que quiero y listo. Los años 80 Hollywood marcó el ícono con las películas de Hollywood. Todo era suntuoso. Fue donde apareció las bolsas en todo su esplendor de valores. Aquí que tenemos a uno experto, allá en los 80 fue que cogió eso, una fuerza tremenda. Y fue tremendo cómo Hollywood marcó el ícono con las películas como Beverly Hills, que vinieron y trajeron la mujer que se abre, que es libre, se va a trabajar y puede hacer lo que quiera y hace lo que quiera, si quiere adulterar, adulteraba. Pero vino una vida de lujuria y vino una vida de excesos. Eso fue en los 80. Pero vino algo peor, que fue los controles. Todo se controlaba, absolutamente todo. Entonces, es la década donde el jefe controla con cámaras, con todo. No se rinden cuentas, se controla. Entonces, esa es la etapa donde el papá venía en un control, en unas cosas, pero hacia otras cosas. Y eso trajo dificultades. Ahora, el temor, y hay otras cosas más que podemos aquí mirar, pero las consecuencias del temor. Primero, el temor limita de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos el temor que si yo cumplo en un momento la voluntad de Dios y los preceptos de Dios, entonces vendrá el temor. La niña que se acuesta con el novio, porque ahora es al contrario. ¿Saben que hoy las niñas se lo piden a los hombres, vulgarmente? ¿Sí o no, niñas? Eso ya es así. Eso era antes las niñas, sí. Y hay niños que sufren porque la chica le dice, te voy a dejar, y el muchacho, y no puedes hacerlo. Cuando hace unos años era así. Cuando el chico se ponía todo macho. Si no te acuestas, no me das la prueba del amor, te dejo. Ahora ¿saben qué pasa? Ahora son las chicas. Y los muchachos chillan igual como... Esa es la venganza dulce. Y entonces, ¿qué tal? Entonces, si yo realmente no tengo sexo con mi novio, la Biblia dice que no lo debo hacer, el temor viene. ¿Y cuál es el temor? Me deja. Segundo, me van a criticar. Oh, ñoña, ñoño. Terrible, ¿sí? La trampa, la mentira. El temor, ¿saben que la justificación es una mentira bien maquillada? Cuando tú dices, ¿por qué llegaste tarde? Unos trancones en Transmilenio. Y empieza, y es que, cuando yo vine de aquí para allá, hice un trancón y salió 1 hora tarde. No. ¿Ven? El temor a exponerme a decir la verdad. El temor le da lugar al diablo, pero ojo, para que nos ataque. En segundo lugar, no vamos a echarle siempre la culpa al diablo. No es que yo me fui, le dije unas groserías y le pegué y le di unas cachetadas, es que Satanás me poseyó y un demonio. No. Sí, la Biblia dice que no demos lugar, pero esas son puertas que abrimos. Por ejemplo, en nuestras economías tenemos una fe irresponsable. Hay que tener fe responsable. Y después decimos que el enemigo vino y me atacó y vino y me arruinó. No, mentiras. Fe irresponsable. Cuando en un momento Satanás venga y nos ataque, tenemos que saber que estamos expuestos si abrimos las puertas, las ventanas, nuestra vida. Tercero, el temor nos conduce a escondernos. Y generalmente el temor nos acobarda porque no podemos enfrentar las realidades de la vida, las circunstancias, las fobias, ¿sí? Hace unos años me acuerdo que viví una experiencia terrible con mi esposa porque vivíamos en un primer piso y había una claraboya grande, y en el segundo vivía un estudiante, se acostaba casi a la 1 de la mañana, llegaba a estudiar, se acostaba a la 1, pero había luz en ese apartamento. Pero como era interior
Y era una casa adaptada para eso. Y cuando se apagaba la luz, uno hacía así y ni siquiera veía la mano. Y me acuerdo que cuando yo me casé, habían algunas cosas que mi esposa no sabía de mí, como en todo, muchas cosas. Entre esas, que yo tenía una fobia hacia la oscuridad. Entonces, cuando yo me acostaba, pues claro, estábamos recién casados nosotros, yo impresionándola, el macho de la casa soy yo, el hombre, el proveedor. Pero cuando se apagaba, yo me despertaba a la 1 de la mañana, la luz, la apagaba él, eso estaba oscuro. Y yo empezaba, ¡auxilio! ¡Me muero! Y mi esposa, que tiene un sueño profundo, es tan profundo que inverna. ¡Pum! Ella se despertaba asustada y era, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, me muero, prende la luz. Pero ya el corazón de ella estaba, ya saben, como a mí, la asustada. Me prendía la luz, me traía agua y era, ¿qué te pasó, papi? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Fueron años dañando un matrimonio. Y claro, ella decía, ay, póngase serio, el macho de la casa en esas horas. Me muero, me estoy ahogando. ¿Cuántos acá le tienen fobia a la oscuridad? Levanten la mano. Ok, miren, esto no lo conté en la primera reunión. Yo me fui a un viaje misionero, también me fui a un viaje misionero, y nos fuimos al campo, y usted sabe que en el campo no hay luz, no hay nada, y cuando apagan la casita eso queda oscura. Y nos fuimos con varios muchachos. Póngale cuidado de lo que pasó. La primera noche yo dije que pusieran una vela para que no quedara oscuro. Pues la vela se acabó como a las 3 de la mañana y empecé a gritar. Ustedes saben cómo se puso, estábamos 15 como en esa casa. Eso fue la locura, los hice levantar. Al otro día me compraron un cirio. Y yo ay. Me dijo, tenga, para que no se levante a la medianoche y tenga el cirio completo. Tú ibas con nosotros, amor. Ay, Dios. Mire las fobias, lo que produce en un momento. ¿Saben qué pasó? Yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara la raíz de ese temor, de esa fobia. Y esa fobia era que César Osvaldo Avellaneda Espitia, donde llegaban, como les conté, terremoto. Cada vez que llegaba a una casa, todo lo escondía, no porque me lo robaba, sino lo desbarataba. En mi casa tengo fama, ya no, de desbaratar todo, coger relojes, radios, porque era curioso. Todo me lo tiraba, esferas, todo. Todo, era un terror. Mi madre no me podía controlar. Y a los 6 años en Cali, en una casa, ¿tú te acuerdas de Gaferdato ahí el segundo? Ella me cogió un día 6 de la tarde, me cerró en un cuarto, arriba por allá, en el cuarto de servicio, y eso era oscuro completamente. Y lo cerró y empezó, soy el diablo, tú no te comportas bien con papá y mamá. Digo, Dios, eso suena ahorita jocoso, pero eso marcó mi vida porque eso era oscuro. Yo me acuerdo que yo golpeaba la puerta para poderme salir, yo sentía claustrofobia, que me ahogaba. Sufría de claustrofobia a la oscuridad y a quedarme encerrado. Hasta ahora, hasta hace unos años he podido superar eso, que el Espíritu Santo me ha ayudado. Terrible. Y uno dice, Dios mío, eso daña las vidas. Por eso esta mañana di tú, voy a quedar libre. ¿Cómo vas a quedar? Voy a quedar libre. Libre. Con los aviones viajamos desde muy pequeños en aviones y me cogió ya de viejo una claustrofobia subir a los aviones cuando ¡pum! Cierran la puerta y empezó uno a imaginarse, yo voy a ahogarme y qué tal que falte el aire y qué tal que... Y fue empezar a llenar mi vida de la palabra para quedar libre, porque es que la palabra es lo que lo hace uno libre. No nacimos con esos temores porque así Adán y Eva no venían. El temor roba la paz y la tranquilidad produciendo estrés. Ustedes van y miran cómo el estrés viene y cómo el estrés lo toma uno de una manera tremenda cuando hay temores, sin que las cosas hayan pasado. ¿Y qué tal que de pronto me deje, por eso no me caso? ¿Y qué tal que yo entregue mi amor y entonces esa persona me falle y se va con otra persona? No. ¿Y qué tal que si de pronto y empieza a imaginarse tantas cosas? ¿Saben que los discípulos sintieron en un momento dado el estrés de un temor? Y veamos el pasaje
de lo que está diciendo el pasaje en Marcos 6, 48 al 50. Dice que en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos por remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba para pasarlos de largo, porque él comenzó a caminar. Los discípulos dice que al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar y llenos de miedo, o sea de temor, por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y a veces el temor nos trae un estrés, y aquí los médicos nos dirán cómo termina uno, cómo terminan, cómo se termina. Doctores, afectados, aquí tenemos varios médicos para que nos puedan colaborar. ¿Cómo termina uno cuando hay toda esta clase de temores? Y son las famosas enfermedades psicosomáticas que luego se vuelven físicas, sobre todo las estomacales. Por eso Dios quiere que nos liberemos, Jesús quiere que nos liberemos, el Espíritu Santo quiere que nos liberemos. Y entonces, ¿qué otra cosa pasa? El temor limita el hablar de Jesús. Porque claro, nos paralizamos y decimos: ¿cómo voy a hablar de un hogar libre? ¿Cómo voy a hablar de una circunstancia? Yo les estoy contando experiencias para que ustedes vean que sí Dios puede trabajar los temores. Después les contaré otro temor de cómo Dios me liberó. Entonces, no vamos a poderlo hacer. Pero cuando hemos sido liberados, hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado la libertad del Espíritu Santo, entonces viene sobre nuestra vida una libertad. Tercero, el antídoto contra el temor. Y ahí viene una palabra hermosa esta mañana, y quiero terminar aquí en este último punto, porque saben que el amor del Padre, como no lo conocimos en toda la plenitud de nuestras vidas, porque venimos de 4 generaciones de los años 50 en adelante, que trajo una ruptura en cuanto a la familia. Ustedes ven cómo estamos en un momento peleando y luchando con que los matrimonios gay, los únicos que están ahí, que hasta gays no me gusta el nombre que dan, pero la vida es clara: quien se inventó el matrimonio de un hombre y una mujer es Dios. Y estamos en una profunda degradación, porque esa es la palabra. A veces uno de nuestros senadores utilizó una palabra dura, que ustedes ya la saben, no la quiero decir acá, pero él tiene razón. Son depravadas las relaciones de todo esto. No estamos hablando de otros temas civiles, estamos hablando de situaciones claras. Por eso vivimos la descomposición que ustedes ven. Ustedes ven cosas atroces que están sucediendo hoy en el mundo. Situaciones no solamente con los jóvenes, sino con los adultos y los viejos. Entonces, ¿cuál es el antídoto? En un momento es el amor, pero el amor lo afirma el Padre. El 80%, si hoy le hiciera levantar aquí la mano a la mayoría, los que levantan la mano diciendo que tuvieron papá, muchos lo tuvieron, pero un padre ausente, un padre que no fue la persona que debió haber manejado las relaciones como debían ser. Y el otro tanto, que es casi el 80%, en nuestros encuentros nos damos cuenta, cuando hacemos la pregunta: ¿creciste con tu padre? El 80% de los latinos no crecimos con el padre. Los gringos sí que menos, los europeos sí que menos todavía. Y los que crecimos con padres deficientes, porque ellos no fueron enseñados a dar amor, a enseñar de Dios. Y entonces un pastor latino decía en una predicación algo que me llamó la atención, y él decía que la relación con la casa, con los padres, es como un semáforo de 4 colores. Y él decía: los semáforos tienen el rojo, el amarillo, el verde, y él le añadió un negro. Entonces me llamó la atención lo que él decía. De acuerdo a cómo nosotros hayamos crecido, también van juntos los temores. Porque, ¿se acuerdan de una frase que decía: usted me falta respeto y le rompo ese mascadero? ¿Se acuerdan? Y le volteo al otro lado. La letra con sangre entra. Estoy como Andrés López, ¿no? Pero la situación es que nuestros padres nos hicieron crecer como ellos pensaban que debía ser. Pero muchos de ellos no fueron enseñados, sí en una religión, pero no a vivir realmente los principios. Otros nos enseñaron en un momento dado
líneas de pensamiento de ese tiempo. Ustedes saben que Gonzalo Arango, ¿cuántos han escuchado de Gonzalo Arango? Nadadista. Gonzalo Arango murió siendo un hombre de Dios porque la esposa era, pero eso sí no lo puedo poner en la biografía. Voy a ponerte para que vean la biografía, porque no aparecen cuando los últimos años, solo hablan del nadaísmo. No hablan que hombres como Darwin creían en Dios. No colocaron en un momento dado situaciones como otros hombres, como otros pensadores que terminaron creyendo en Dios. No, eso no lo colocan. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces no lo colocan, colocan lo que él fue un loco cuando lo dijo y rectifican, ¿sí? En algunas cosas, pero en total no, como lo de Darwin. Entonces lo que vengo a comentarles en esta situación es que muchos papás hoy en día, muchos han rectificado, otros no. Ustedes ven a los abuelitos ya viejitos, y a veces Gaby nos cuenta, nos dice ese viejito cuando ya, que tiene ahorita 80 años, uno dice, ay, tan lindo como camina, sus canitos, sus arruguitas, pero devuélvalo cuando tenía 30 años. A ver si el abuelito era así. No, terrible. Y no, mi papá cuando era joven, terrible, nos pegaba, era difícil y todo. ¿Saben qué afirma en un momento tener una buena relación con el Padre? La seguridad. Cuando uno está seguro, uno habla la verdad. Y miremos los 4 semáforos. El primer semáforo representa la luz roja, que significa hoy el Día del Padre, un hogar con papá y mamá, donde todo era restricción. ¿Cuántos acá tuvieron hogares de restricción? Que era rojo, que todo era malo. Y ahí donde usted en los zapatos se los ensucie, ahí donde usted no hable bien, ahí donde usted me pierda una materia, ahí donde usted no ande. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo me acuerdo que me hacían el peluqueado Humberto. Y eso era terrible para uno con las chinas. Aquí chi, no, y aquí tampoco. ¿Te acuerdas del de Humbertico? Era así. Hoy en día a los pelados les fascina. Hay un comentarista que se hace, ¿no han visto en WIM? Es porque se hace uno peluqueadito aquí que le es todo chistoso. No, ese era el que nos hacían. Y yo me acuerdo que nosotros, la peluquería, yo me iba con mi hermano, ¿te acuerdas, Edgar Fernando? Y vea, y casi todo a ras, y resulta que llegamos y mi papá decía, ¿fue que no fueron a la peluquería? Y todos rapados así, como en la era famosa Chuler. Se devuelven ya se devuelven, se van a peluquear. Pero nosotros, pero si es que casi no tenemos ni pelo, y nos dice que ya se van. Y se iba uno del peluquero, que nos devolvieron, que no, usted no nos peluqueó, que nos robó la plata. Su papá así se las monta, hola. Hogares psicorrígidos donde el hijo no puede comentar nada. Donde en los hogares psicorrígidos el hijo le tiene miedo al papá y a la mamá. Donde la mamá le decía, ahora que llegue su papá le voy a contar para que lo encienda a palo. Y yo sí hacía cosas como casposo, que me compraban zapatos nuevos y con esos me iba a jugar banquitas. Y cuando mi papá decía, su papá viene, le voy a contar, claro, los zapatos nuevos. Y jugando uno fútbol. No, eso es otra cosa. Los niños, yo tenía en un compañero en la vivienda que le decían muñeco. Todas las chinas eran muñeco. Pues claro, nosotros también terminamos diciéndole muñeco. Porque era un chico que no se podía ensuciar y manejaba las fotocopiadoras. Y él cada hora se iba a lavar las manos. Y se volvió un síndrome ahí terrible. Andaba todo el tiempo peinadito, lindo, porque no se podía ensuciar. Después un día él ya nos decía, estoy harto de este estilo de vida. Pero ¿quiénes lo volvieron así? Y es el hogar que en la iglesia hacen todo lo suficiente para que Dios los ame. Este tipo de hombres cuando se vuelven cristianos, mujeres, piensan que Dios no se complace con nada. Son los que están a veces señalando a la gente así, ¡guau, guau! Como a veces se comportaban uno de los discípulos de Jesús que decía, ¿quieres que mande fuego, Señor? Oramos para que los queme a estos. Más o menos son así, la iglesia. Y son los que andan pegados a la ley. Miremos los del semáforo que tuvieron de pronto muchos de nuestros hogares con semáforo verde.
El verde es libre, pero libre ¿para qué? Para hacer lo que se dé la gana. Y es cuando uno ve, y saben que estas últimas 4 generaciones, nosotros lo vemos aquí y también nuestros hijos. Yo no me salvé. Yo no voy a hacer ni voy a permitir que en mi casa le hagan a mis hijos lo que me hicieron a mí. ¿Qué pasó? Un pañuelo, bueno. No voy a permitir en mi casa que me hagan lo que me hicieron. Entonces se vuelven papás permisivos. Papás donde el chinito desde chiquito se la monta. Perdóname, es un monstruo completo. Y entonces sus papás, ¿qué son? Unos sirvientes, unas sirvientas. Y desde chiquito, vaya, tráigame. Mira, un jugo, tráelo. Como monstruos. Y uno dice, Dios, como monstruos. Ojo, niños que no se les salen de la cama teniendo 7 y 8 años. Mire, los niños hay que tratar ya pronto de que pasen ya a su cuarto. Se vuelven monstruos en el sentido que los dominan, los manipulan. Y entonces lloro y en la medianoche no se para así. Yo me acuerdo a mi madre cuando nuestro primer hijo, que estaba Felipe, lo pasamos al cuarto. Y el chino lloraba para manipularlos. Y mi madre era golpeándolos. ¡Malos padres! ¡Malos, malos, malos! Y nosotros resistan. No, vamos a resistir. Ahora ya no sale del cuarto de él. Tal vez ahí está la raíz. No, terrible. Y entonces empiezan a manipular. Porque así nos formaron. La casa se vuelve un hotel. Me acuerdo cuando uno de mis hijos, no voy a decir cuál de los 3 fueron, pero los domingos nos veníamos a la iglesia y no veíamos televisión porque ya teníamos que bañarnos y venirnos, esa era la regla. Y un día la regla de la casa era así. Yo me acuerdo que nos íbamos a venir, no se había bañado y le dije, ¿qué pasó? Es que me puse a ver un programa. Papá, ya tenemos que irnos. Y se paró y dijo, ya estoy mamado esa regla. Y es que estoy cansado, que no sé. Le dije, bueno, venga, nos sentamos acá. ¿No quieres cumplir reglas? Listo, perfecto. Es que las reglas. Tenía 15 años. Dije, perfecto. Entonces, mira, desde mañana vamos a mirar a dónde te vas a ir a vivir. Todavía no estaba Andrés López contando. Dije, pero mientras en esta casa. ¿Sí? Y él sentado ahí, firme. Ya te vas y ya no vas a vivir más acá y vas a vivir con tus reglas. Pero yo tampoco, yo tampoco, es que son difíciles las reglas, que problema, pues no, pero entonces, si no las cumples, te vas de casa, ya, santo remedio. Pero en la casa donde, ¿quién pone las normas? El niño, la niña, el jovencito pone las reglas. Pobrecito, ¿saben en dónde se vive eso? Lastimosamente, en los hogares divorciados. Porque los papás se vuelven la competencia de quién se gana en el amor del niño, en comprarle cosas. Y entonces el chino se aprovecha. Porque claro, pues uno con ese sentimiento de culpa, nosotros estamos aquí en la consejería todo el tiempo, eso se vive. Entonces, y fuera de eso, los papás le compran los fines de semana al que le corresponda a veces, el que le toca, que no está viviendo, es el que más lo llena de cosas y lo malcría. Y lo hace vivir una vida libre donde él quiera. Acuéstese con su novia, si quiere venga aquí, le da los preservativos. ¿Saben que aquí hay muchachos que están viniendo y luchan porque sus papás les disgusta que aquí les hablemos de castidad? Me llamó la atención de un chico que me decía, pero yo cómo hago, mi papá me los provee, ¿y qué hago para decirle que no, que yo quiero vivir una vida, yo quiero tener mis relaciones en el matrimonio? Mira cómo los papás hacen cosas duras como esas, por ejemplo. ¿Ven? Pero en este tipo de relaciones, todo es libre, como la persona en la iglesia. Que el pastor venga a hablarme de Biblia, a la pastora, que me venga a decir que yo me acueste con mi novia, pues hermanito, qué de malas. Son ese tipo de personas que tenemos aquí, porque así fue tu hogar. No quieren reglas, no quieren nada, su vida está como quieran. Saben que ayer mi hermano me invitó al estadio y me sorprendió algo.
la entrada y la salida, qué cosa tan fácil. Yo hacía años no iba al estadio. Pero ¿saben por qué? Porque hay reglas. Porque se pasan por filtros o no. Estuve en la familia Méndez allá. Y cuando hay normas, las cosas. Fueron muchos al estadio, como eso era atroz entrar allá. Eso era un martirio. Pero ya uno ve y dice, ¿por qué andan mejor las cosas? Porque hay orden, porque hay reglas, porque hay filas, porque paso filtros. Pero el que creció con una familia donde todo le dejaban hacer, era liberal, créame que es una persona que si no vive por límites, por leyes, por normas, su vida es un caos. Los que viven en el semáforo amarillo, ese equilibrio. Ahí es donde hay normas y hay reglas. La Biblia me habla de normas, de leyes, por eso se las estamos enseñando a ustedes. Aquí estamos viviendo por normas y leyes. Y es cuando hay equilibrio. No es cuando sírvame la comida. Perdón, ¿cómo fue que dijo? A ver. Cuando el niño o la niña va a la universidad y quiere estudiar o en el colegio que se le da la gana, no es los que los papás le digan, venga, le sugerimos, no, es o si no, no estudio. Manipulación, perdón. Aquí les vamos a ir enseñando, no es fácil, tenemos 4 generaciones, ¿o no, pastores? Qué difícil. Hoy los líderes, me decía un líder la semana pasada, ahora sí te entiendo lo que ustedes sienten como pastores, porque ellos ya están liderando las parejas, las personas, todo más directamente. Y están viviendo en carne propia la rebeldía de la gente. Si tú eres un rebelde, muy seguramente tuviste este tipo de hogar. Pero cuando tú tuviste un hogar amarillo, no el psicorrígido, porque en el amarillo se puede contar. Puedo decirle a mi papá, a mi mamá, las cosas que más me gustan, las que no me gustan. Puedo contarle cosas íntimas. Puedo contarle aún cosas difíciles. Puedo contarle tentaciones en el hogar amarillo. Porque es un lugar libre en cuanto a expresión, no a libertinaje. Y por último está el negro, y ahí es donde hubo ausencia de papá, sobre todo. Donde cada uno se levanta, y como, por ejemplo, el que es cristiano, que creció en un hogar que es amarillo, como la luz amarilla, es equilibrado. Yo, por ejemplo, conozco personas aquí que me odian antes de conocerme, sobre todo mujeres. Y uno dice, ¿por qué te odian? Porque eres autoridad y todo lo que sea autoridad a mí me produce. ¡Ah! Y vienen y me piden perdón y me abrazan, perdóname porque yo, cantidad de aquí cantidad. ¿Saben por qué? No tuvieron papá, por ejemplo, o tuvieron papás psicorrígidos, o tuvieron papás con libertinaje. Pero el negro es cuando se murió el papá o se fue, o no tuvo un hogar, y esto es la situación donde sienten abandono. Y son las personas que vienen a la iglesia y se pierden un tiempo y ven eso como que no es importante. Dios no se preocupa por mí. No les preocupa nada. Y eso no es bueno. Ese tipo de personas son las que son ausentes, les da dificultad de amar y de tener toda una secuencia de una relación, de llevarla, de poderla mantener en todos los órdenes. La Biblia me está diciendo, el antídoto contra el temor es el amor. Dice la Biblia en 1 de Juan 4:18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, mire, el que tema espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú ves a un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, de esta manera, está bien. Pero si tú lo ves que el temor es lo que te está llenando, cuando tú ves que las relaciones con las personas es de temor, de angustia. Yo quiero que tú te liberes hoy a través del amor. ¿Saben cómo? De la esposa o del esposo o del hijo, del papá, donde no han podido enfrentar y decirle con amor, con respeto, con honra algo. Sé que Dios va a liberarte de, sobre todo, relaciones conyugales donde no has podido decirle a tu cónyuge lo que es. Y yo te autorizo, porque la Biblia me lo dice, que lo hagas. Donde por años te has sentido así. No solo con el cónyuge, sino que te sientas libre y te digas, no me manipules más. Yo me acuerdo cuando vino la situación difícil con mi esposa, y ese es el otro testimonio.
Y entonces cada vez que teníamos una dificultad, mi esposa venía y me decía, pues hay mujeres mejores que yo, búscatela, ya sabes, el divorcio es el camino. Y me la montó por años así. Un día, hace unos años atrás, dije, no me la va a volver a montar ya. Yo decidí vivir por ti y decidí vivir acá. Y el problema es mío si yo decidí por ti. Y venir y usted, si usted de los, y algunos me están mirando aquí así porque lo hacen, a venir a amenazar a su cónyuge, a decirle que se va, lárguese, váyase. Usted decide, escúcheme, usted decide si se queda o no se queda. Usted no le puede cambiar la vida a su cónyuge. Si decide vivir amargo, que se amargue. Esta mañana cuando hablaba algunos, abrieron sus ojos y hubo una buena administración porque ese es el latino. No tienes valor para decirle, porque tienes la cobardía que no te van a dar la casa, el carro, la comida a tus hijos. Tienes que liberarte de eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es tu sustentador? ¿Quién es el que te cobija? ¿Quién es el que está contigo? Se siguen dejando manipular tanto hombres como mujeres, porque esto pasa ya también con las mujeres. Los hombres, ay, me va a dejar, no me va a dejar. Y el día que le dije esto se puso ahí y le dije, si tú quieres que yo me vaya ya me lo vas a decir, pero no voy a dejármela montar ya siendo una pastora aquí dándome la situación que ya sabe cuál es el camino. Yo decidí quedarme contigo, pero si tú decides irte, te vas tú. Pregunto, ¿quién es el que cambia el cónyuge? O a los papás, ¿quién es el que los cambia? Dios. Niños que van a comprar los útiles y el papá ¡ja! Se da cuenta, ahora es para que se los tire, ahora es para que los dañe, ahora para... Perdón, si le va a dar estudio, perdón, ¿para qué lo vacía? Papás que manipulan a los hijos. No más temor en eso. Los niños hoy sufren un estrés porque los papás los ponen en esos estrés terribles de amenazarlos. Hijos que amenazan a sus papás, que los van a dejar sin su casita, sin el sustento y todo. Los viejitos ahí esperando a ver. Perdón, esto hay que echar fuera el temor. Esposas, esposos, no se van a dejar manipular más. Eso se llama el espíritu de temor. Seguimos. Ven que los mensajes a veces no son tan tiernos, tan lindos, tan teológicos, son reales. Eso es lo que nos llamó el Señor, a ser libres. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser libres. El mejor antídoto contra el temor, ¿qué es? El amor. Sino que el amor, pásamelo, Mimile, por favor, que estoy no estoy. El amor, dice, el amor, en el amor no hay temor. Esto se aplica en todas las áreas. Todas las áreas. Sigamos. El perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor. Cuando tú vives bajo estos parámetros, porque aquí es el parámetro del amor, aquí vive esto. Tienes que vivir esto. Vivir todo el tiempo en una agonía de que alguien te está asustando, como el jefe que le está diciendo todos los días que lo va a echar. Y es que lo voy a echar, y es que, pues ya no más, ya libre. Le voy a quitar la casa, se la voy a embargar. ¿Qué va a hacer uno? No me va a dar más espíritu de temor. Quítela, embárguela, pero no me asuste más, ¿sí? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes dónde mides si realmente tú estás siendo perfeccionado en el amor? Cuando el temor se va quitando. Temor a tener amigos, pues no has sido perfeccionado. Temor a todo lo que hemos hablado. ¿Quieres el perfecto amor? ¿Cuántos quieren el perfecto amor? Todas sus áreas. Los que tienen problemas con los ratones, ¿qué tienen que hacer? Van a enfrentarla. Pastor Ever, vamos a hacer aquí terapias para trabajarlo. ¿Saben que en este momento hay terapias en el mundo donde les ponen las arañas, los ratones en las manos? Médicos, ¿no es lo mejor para perder? Temor a que mi hijo, mi hijita, mi chiquita. Vamos a liberar los papás que hoy viven de temores todo el tiempo, a que sus hijos cojan todos los gérmenes. Por favor, médicos, ¿sí o no? Todo el mundo, no, y es que mi niño, y es que no vamos a esclavizarnos más. Y los tapan y les ponen pasamontañas, guantes, rodilleras, canilleras. No. Ve,
¿En qué consiste el amor de Dios? Mire, la Biblia dice que ¿qué es el amor de Dios? En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nos mandó antes del pecado de Adán y Eva, como nos mandó, sanitos, sin temores. Y con la vida, ¡pum!, nos llenamos de temores todo el tiempo. Temores a que yo no le guste a alguien. Por eso las mujeres están todo el tiempo diciéndole al esposo, cierto mi amor, que soy linda, cierto que eso es bueno hacerlo. Pero ya a veces no lo basan en eso, sino en que, ¿será que este hombre sí? Y aún como hombre uno no lo pregunta, uno dice, ¿será que yo soy suficiente para mi esposa? ¿Fue el hombre o el hombre que eligió, soy yo el suficiente? Y es el temor de que pronto no haya sido suficiente y que mi esposa me rechace. Por eso de vez en cuando, mujeres, díganos, no como ustedes lo entienden de otra manera, pero dile, tú eres el amor, tú eres el hombre perfecto, el hombre que Dios me mandó, porque eso lo ayuda a uno, ¿sí? Así sea calvito, gordito, como Huguito, con barriguita. C, ¿cómo experimentar el amor de Dios? Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, nos va a liberar. Y esta mañana, a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Él va a liberar lo que el Padre quiso, personas libres de los temores. Cuando uno tiene ciertos miedos, algunas cosas, pero que no se vuelvan fobia, es diferente. Experimentar el temor a Dios, que es diferente. A veces creemos que el temor de Dios es el mismo temor del ser humano, no, es diferente. Si ustedes miran la raíz griega, hebrea, es diferente. El amor de Dios es totalmente diferente. El amor de Dios, último punto, el versículo de Juan 4:15. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y Él permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Por último, el amor a Dios conducirá a buscarle, a honrarle, a temerle y a adorarle, y esto conduce a la victoria. Cuando tú empiezas a través de la palabra a declararla todo el tiempo, ¿saben qué va a pasar? Los temores se van. Voy a pedirte que te pongas en pie. Por ahí vi a Jimmy, ayúdame allá en el piano al final, que Huguito tuvo que salir ahorita, ayúdame allá. ¿Dónde está Edward? Ponte en pie, ponte en pie. Yo quiero irme con todos los pastores, viendo que tú estés viendo algo interesante en la vida nuestra. Y es que Él quiere estar con nosotros, pero quiere hacer que seamos libres. Yo voy a preguntarte algo. ¿Cuántos acá necesitan enfrentar a una persona y tienen temor? Levanten la mano. Que tienen temor a enfrentar a alguien. Te voy a pedir algo, ven acá. Yo sé que hay más personas, para terminar, que hay situaciones donde tú tienes que enfrentar. Puede ser tu papá, tu mamá, tus hijos, tu cónyuge, un jefe. Voy a pedirles que levanten la mano que vengan. Y si hay alguien más, para que vengan. Vamos a orar, los pastores y los líderes vamos a estar orando. Vengan aquí adelante los que levantaron la mano. Vengan para acá. No tengan el temor. Mira que desde ahí ya nace el temor. Temor a reconocer. Vengan. Voy a pedirles y gracias porque son valientes en entender. Mire, vamos a arrodillarnos. Hay temores en un momento de enfrentar. Y enfrentar viene es porque, arrodíllese por favor, porque hay manipulación. Pastores, tenemos que orar para que esa manipulación, porque muchas veces varios de acá no pueden enfrentar porque son manipulados por sus padres, por su cónyuge, por sus hijos, por el jefe, por todo el sistema acá. Y hay temor a no enfrentar. Ustedes no saben qué es lo duro cuando uno tiene que enfrentar a alguien y le da temor. Y uno no habla de la verdad. Yo quiero que tú vengas aquí y te arrodilles y le digas a Dios: Dios, vamos a dejar que los pastores y los ministros, vamos a dejar que nuestros líderes vengan aquí adelante y vamos a orar. Aquí estamos orando por las personas que sienten miedo a enfrentar a una persona. Aquí hay personas que le tienen miedo a su cónyuge y no lo quieren reconocer. Le tienen miedo a jefes, a sus padres.
Le tienen miedo a enfrentar a sus hijos. Buen Padre. Escúchame, evitar enfrentar es una de las fórmulas para esconder una verdad y enfrentar una realidad. Mira, tú estás enfrentando hoy una realidad. Señor, mira el maltrato que los papás han hecho sobre los hijos. Hoy pido libertad sobre esa situación. Yo quiero pedirte, Dios, por esposas que le tienen terror a sus esposos, por las amenazas. Yo quiero entregarte a hijos donde amenazan a sus padres y los maltratan. Los han llenado de temores, de miedos, de angustias. Yo te pido que hoy, los que le tienen miedo a los jefes, aquí Dios me muestra a personas que le tienen miedo a los profesores, profesores que amenazan, que llevan a la gente, a los alumnos a amenazarlo. Tal vez aquí hay maestros que son amenazados por sus estudiantes. Aquí hay personas que le temen al jefe, o aquí hay subordinados que maltratan a los jefes. Señor, te pido que hoy ese espíritu que trae completa miseria, voy a pedir a los que tienen fobia a los animales para que vengan, y hoy a la oscuridad para que vengan. Por favor, los que tienen miedo a los insectos, a las ratas, a las arañas, los que levantaron la mano, Nidia, ven, tú no le tienes miedo, ven. Eso es lo primero que tienes que hacer, vencer y reconocer que tienes miedo. Voy a pedir para que vengan. Pastores, vamos a ministrar allí. Háganse aquí para los que van llegando, de los que les tienen fobia y le tienen terror a los animales, a los perros, a los gatos. Los que tienen terror a los insectos. Señor, tú nos haces libres. Por favor, los que tienen fobias, claustrofobias, los que tienen cualquier clase de fobia a la oscuridad, a quedarse encerrados, yo te pido que vengas acá y le digas al Señor: Dios, ayúdame. Es el tiempo de quedar libres. Todos los que tienen fobia a quedarse sin su economía, que sienten que quedarse sin una casa, sin un carro, eso es un terror, eso es un miedo. Señor, me voy a quedar sin nada, perdóname. Dios es tu proveedor de perderlo todo en un negocio. Ahí levanta tu mano si estás allá y dile: Señor, yo deseo hoy morir a todo terror de quedarme económicamente sin nada. Tú eres mi proveedor. Señor, ayúdame a entender que el carro, los carros, mi casa, mi título, todo es tuyo. Tú has dado a mi vida completamente libertad. Vas a entregar hoy tus hijos. Los que idolatran sus hijos, por favor, levanten ahí sus manos. Levanten los que idolatran sus hijos, porque eso es temor de que a sus hijos les va a pasar algo. Ahí van a entregar ese temor de que a sus hijos les hagan daño, de que sus hijos les violen, les peguen, que sus hijos tal vez mueran de hambre, que sus hijos no puedan crecer. Este es un momento para morir, para que vamos a morir sobre esos temores. Señor, libra en este momento los temores de nuestros hijos. Los llenamos de inseguridades cuando ellos nacieron sin inseguridad. Tú los mandaste a este mundo con cero fobia. Los mandaste a este mundo con cero terror, cero miedo. Señor, te pido que tú los liberes. Como padres muchas veces llenamos a nuestros hijos de miedos, los llenamos de temores. Hoy los hacemos libres. En primer lugar nosotros, y nos hacemos libres nuestros hijos. Te pido, Dios, que hoy quites de nosotros el terror a tener relaciones, interrelaciones personales, que haya miedo en esto. Mira cómo fue nuestro hogar. Tal vez fue de luz roja, tal vez fue una luz verde o fue una luz negra.
Los que tengan miedo en relacionarse con la gente, levanten la mano y díganle ahí: Señor, yo quiero poder relacionarme bien con la gente, tener intimidad. No que ustedes se hablen, porque muchos pueden hablar, trabajar en la parte comercial, pero tienen problemas en relacionarse. Señor, hoy morimos completamente. Día del Padre, el día donde necesitamos hoy más que nunca entender que crecemos en inseguridad. Hoy quitamos toda situación en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Señor, hoy declaramos nuestra iglesia libre. Mira cuántos de nosotros no podemos hablar de Cristo porque nos produce temor hablarle a la gente. Hoy traemos a nuestra vida toda situación de temor. Si hay alguno que tenga el temor allí, dígale: Señor, coloco los temores a subirme a una escalera, a un ascensor, a un avión, y pido que tú me ayudes a morir. Dios, gracias. Temor a vivir toda tu palabra, porque tal vez pensemos que nos van a rechazar, y que vivir tu palabra, tus preceptos, nos traerán problemas. Gracias, Dios, por este tiempo. Hoy rechazamos todo temor a la gente. Hoy rechazamos toda confrontación, toda manipulación. Y por último, quiero hacer una oración para cerrar. Aquí hay personas que todo lo quieren controlar. Y tú, Dios, hoy te ha mostrado que manipulas a la gente a través de controlar todo. Dile: Señor, yo hoy deseo romper toda manipulación sobre las personas. Escúchame, los que están escuchando esta oración final, porque tú puedes ser una persona que tiene temor a perder el control de tus hijos, de tu cónyuge, de tu empresa, de tu iglesia, de tu ministerio. Perder aún el control de tus alumnos, el control de tus subordinados, y manipulas completamente. Manipulas muchas veces con lo que tienes y con lo que haces. Como cónyuge manipulas también. Manipulas como papá a tus hijos. Hoy renunciamos a esa manipulación. Los que me están escuchando esta oración y que Dios les ha hablado que son unos manipuladores, porque Dios ya te lo ha mostrado, es porque tienes temor a perder el control. Señor, hoy entregamos el control, te lo entregamos a ti, Padre. Yo te pido, Dios, que la generación de los años 80, donde se levantó con más fuerza esta manipulación en estos siglos, estos 2 siglos, hoy renunciamos a toda dependencia de la manipulación y del temor a entregar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Jesús y Espíritu Santo, porque trae la voluntad del Padre. Amén. Dios les bendiga, que tengan un buen tiempo. Disfruten hoy de este tiempo que nos regala Dios con papá. Dios los guarde. Vayan en paz en Dios, pero vayan y enfrenten la realidad que toca que ustedes se enfrenten.